Estática de partículas. Estática de partículas en el plano. Contenidos: equilibrio de la partícula, diagramas de cuerpo libre, problema ejemplo 2.4 y problema ejemplo 2.6. Equilibrio de una partícula en el plano. Una partícula se encuentra en equilibrio cuando la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre ella misma es cero. Eso viene de la primera ley de Newton, lo cual dice: si la fuerza resultante en una partícula es cero, la partícula permanecerá en reposo o continuará moviéndose en línea recta. Es decir, si a esta partícula se le aplica otra fuerza para que estén en reposo, estas fuerzas deben de ser de igual magnitud, con la misma línea de acción, pero en sentidos opuestos, es decir, una negativa. Para que la partícula se encuentre en reposo bajo acción de tres fuerzas o más, se requiere que el polígono de fuerzas cierre en el punto donde comienza la suma de fuerzas. La solución algebraica es: la resultante va a ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas y debe ser igual a 0. Es decir, que todas las componentes de las fuerzas en X y todas las componentes de las fuerzas en Y den 0. Es decir, la sumatoria de fuerzas en X sea igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y sea igual a 0. Es decir, nuestro polígono de fuerzas, que la fuerza es 300 libras, la otra fuerza de 73.2, la otra fuerza de 200, la fuerza de 400 debe cerrar en el punto donde se está analizando la partícula. ¿Para qué? Para que la resultante dé 0. Es decir, que la suma de fuerzas en X sea igual a 0 y la suma de fuerzas en Y sea igual a 0. Como condiciones para que la partícula se encuentre en reposo y en equilibrio. Diagrama de cuerpo libre. Un diagrama espacial es un dibujo que muestra las condiciones físicas del problema. En este caso me muestra cómo se ve el problema y qué es lo que está pasando. Por otro lado, un diagrama de cuerpo libre es un dibujo que muestra las fuerzas que actúan sobre la partícula, además de toda la información que nos ayude a resolver el problema, como ángulos, medidas, longitudes, etc. Es decir, que este peso de esta caja se representa con esta fuerza hacia abajo. La tensión en la cuerda AC se representa con esta tensión de la cuerda AC. Y la tensión en la cuerda AB se representa con esta fuerza vector de la tensión AB. Esta tensión tiene 50 grados con respecto a la horizontal y la otra 30 grados. Es decir, en el diagrama de cuerpo libre representados todas las fuerzas y condiciones que nos ayuden a determinar las condiciones de equilibrio de la partícula, es decir, como si aisláramos nuestra partícula y colocáramos todas las fuerzas que inciden. Por ejemplo, esta fuerza es una cuerda que la están empujando, pero esta cuerda que está empujando representa una fuerza o una tensión, al igual que esta. La caja tiene un peso y este peso se representa hacia abajo. O sea, en vez de que pongamos la caja, ponemos el peso, o sea, la fuerza que está incidiendo sobre este punto, en este caso, este punto. Problema ejemplo 2.4. En una operación de descarga, un automóvil de 3.500 libras es soportado por un cable. Se ata una cuerda al cable en A y se tira para centrar el automóvil sobre la posición deseada. El ángulo entre el cable y la vertical es de 2 grados. Mientras que el ángulo entre la cuerda y la horizontal es de 30 grados. ¿Cuál es la tensión en la cuerda? Es decir, este es nuestro diagrama espacial. Se muestra que la grúa está bajando por medio del cable AB, el automóvil, el cual tiene una inclinación de 2 grados con respecto a la vertical. Entonces, se ata una cuerda para poder maniobrar. Esta cuerda, en este preciso instante, tiene un ángulo de 30 grados con respecto a la vertical y se está ayudando a maniobrar. Entonces se requiere saber cuál es la tensión o fuerza en esta
en la cuerda. Para eso tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre del punto en A. Solución. Construir un diagrama de cuerpo libre para la partícula de la unión de la cuerda y el cable en el punto en A. Aquí donde se une el cable y la cuerda. Al aplicar las condiciones de equilibrio, creando un polígono cerrado para las fuerzas aplicadas sobre una partícula. Aplicar las relaciones trigonométricas para determinar las magnitudes de las fuerzas desconocidas. Solución. Construir el diagrama de cuerpo libre de la partícula en A. Si se fijan, ¿cuáles son las fuerzas que inciden? Es la fuerza del cable en B, es la fuerza de la cuerda AC y es el peso de la